pero hay algunos estudios que vamos a encontrar que nunca llegan a fase 3 y 4, pero sí alcanzan a fase REM. Pero en el ideal, en un patrón de sueño normal, no entrarías directo a fase REM, porque si entras directo a fase REM, ¿a qué no saben qué es? Narcolepsia. Eso, bien, excelente. Ahí Si se vamos. entra directo a fase REM, o sea, se va de vigilia a fase REM, va a ser narcolepsia. Lo normal es que se vaya en fase. ¿El sueño REM podría ser un sueño profundo o un sueño ligero? Sería de sueño profundo, porque acuérdate que tenemos tono muscular completamente abolido, tenemos baja respuesta a la estimulación, tenemos cambios en la motilidad intestinal. Entonces ese es un de sueño profundo. De hecho, cuando se hace la medición, y hagan de cuenta que nosotros en los polisogramas tenemos un gráfico en el cual separamos cómo está la calidad de sueño. Entonces, si tenemos en este gráfico, separamos fase 1 y fase 2 como de sueño ligero, fase 3, fase 4 y fase REM son de sueño profundo o sueño reparador. Fase 3 y fase 4 ya es un sueño reparador. Y entonces, ¿cómo calculamos la calidad de sueño? Pues separamos la cantidad de fases 1 y 2 que se estuvieron dando durante toda la noche a través del llamado hipnograma. En el hipnograma lo que se señala son las fases de sueño. Vamos a suponer que sí. Y vamos a suponer que acá está. Esta vamos a suponer que es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Este es despertar. ¿Sí? Y acá vamos a poner encima la fase REM. ¿Por qué ponemos la fase REM por encima? Porque hay diferencias, sobre todo en cuanto a lo que está haciendo la corteza. Vamos a suponer que tenemos el ideal de sueño. Vamos a suponer que lo alcanzó a 3. Vamos a suponer que se fue a 2. Vamos a suponer que lo bajó otra vez. ¿Vale? Y vamos a suponer que aquí fue donde alcanzó fase REM. Este gráfico que nos dice las fases de sueño se denomina hipnograma. Entonces hagan de cuenta que nosotros calculamos y decimos, bueno, ya vimos que despierto estuvo tanto tiempo. Entonces, bueno, pues eso corresponde, imagínate, al 5%. Y luego vamos a ver cuánto tiempo estuvo en fase 4. Pues en fase 4 estuvo. Digo, vamos a separar primero las de fase de sueño profundo. Vamos a juntar las de sueño ligero. Tenemos esta y esta. Y vamos a suponer en el hipotético que sea algo así. Y entonces decimos, este es sueño ligero. Y vamos a suponer que todo esto corresponde a las fases 3, 4 y REM. ¿Vale? No, de hecho esto sería más. Ya está por aquí. ¿Vale? Esto es de sueño profundo. Entonces decimos, con este porcentaje, ¿vale?, su eficiencia de sueño sería buena. Pero imagínense de pronto que lo que tenemos es algo así. Vamos a suponer que tenemos que se queda acá. ¿Vale? Pues prácticamente lo que tiene de sueño profundo sería, imagínense, algo así. O sea, menos del 25%. Eso a lo mejor representaría un 20%. 20% de eso. ¿Qué tanto sueño profundo se necesita? Aquí se fijan que está plagado de sueño ligero. Entonces está muy desbalanceado. ¿Por qué? Porque si cerca del 80% se la pasa, o cerca del 70% se la pasa en sueño ligero, su eficiencia de sueño puede ser mala. Entonces tenemos que contrastar con los reportes en la vigilia de si se siente cansado, si se siente somnoliento durante el día. Se supone que tendríamos que tener cuando menos del 30 al 40% de sueño profundo para poder reportar que nos sentimos frescos durante la mañana y que en la vigilia estamos bien. ¿Sí? ¿Hay algún problema relacionado con el diagnóstico de sueño profundo? Sí, suele tener dentro de las características, a ver, en fase 3 y fase 4
¿qué pasa con su tono muscular? Se pierde por completo. Si su tono muscular no está completamente relajado, tiene un aumento en producción de leptina. Entonces las personas suelen quejarse de dolores musculares. Dicen, duermo pero no descanso. Es que cuando las personas dicen duermo pero no descanso, es muy alta la probabilidad de que no estén alcanzando fases profundas de sueño. Están en un proceso de o en despertar, porque luego también tenemos alumnos en los que se despiertan. O sea, este patrón, imagínense que por aquí quedan, ¿dónde vamos a ponerle? Aquí, lo vais a despegar. Y luego ya se puede volver a quedar dormido, incluso regresar hasta la misma fase si quiere. O a lo mejor estar un poco acá, sigue estando en sueño ligero. Y por ejemplo, ¿hay alguna manera como de modificar eso de no tener tanto sueño ligero y tener más sueño profundo? Bueno, medicamentos. Las benzodiazepinas luego suelen meterlas así los doctores. Profe, no se supone que si consumes, no sé, melatonina o algo así para dormir, te vuelves como dependiente a eso. No, pero la melatonina no. La mayor parte de los fármacos ya recientes no son particularmente propensos a desarrollar un que sería como la cruda, ¿no? Que dicen el craving. Ni tampoco son recurrentes a buscar a meter en un estado de, ¿vale? La gran mayoría, ¿no? Por eso luego se pueden retirar de eso. La melatonina no tiene un carácter digamos estimulante, ¿vale? Entonces, y aparte porque se supone que es como un sustituto de, entonces no, suele luego, si ya no la necesita, pues se la pueden quitar, esas cosas. O sea, al final, ¿qué es lo que hace que tú puedas dormir? Cada persona va a tener su, o sea, vamos a ver, yo perfectamente me puedo tomar una taza de café a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, disfrutarlo perfectamente, acostarme y quedarme dormido. Yo perfectamente puedo poner la televisión para que me dé sueño. Y dice Esmeralda, como si lo necesitaras. Para que la verdad que no lo necesito. O sea, yo sí me recuesto, me duermo. O sea, es como el comercial del niño que anda saltando en la cama y luego salta un colchón y se queda dormido. Así estoy yo. O sea, vamos, es muy raro que se me vaya el sueño. Puede ser que luego me despierte pensando estupideces, pero eso es otra cosa, ¿no? Y pienso que me despierto y no, la verdad es que lo único que pasa es que son despertares pequeños, ¿vale? Y al final, pues en el largo del día no tengo. Es muy raro que algo me quite el sueño, la verdad, de toda la vida, ¿eh? Y por ejemplo, ¿hay algún como daño o es algo malo que tengas mucho o un exceso de sueño profundo y poca cantidad de sueño ligero? Y si es así, ¿las benzodiazepinas sirven al inverso? Que estés en el, no, bueno, lo que no hace, las benzodiazepinas la van a dar como inductor de sueño. Okay. Como inductor de sueño. Entonces hace que vayas a sueño más profundo, o buscan que haga sueño más profundo. Que se tenga una, por ejemplo, vamos a suponer que encontremos a alguien que esté así, en sueño ligero. Vamos a suponer que el sueño ligero sea esto, y el resto sea en sueño profundo. A ver, si para la calidad de sueño, dijimos que teníamos que ver lo que pasaba en la vigilia, pues con esto pasa lo mismo. O sea, el sueño, si pasas mucho tiempo en sueño profundo, pues hay que checar cómo estás en la vigilia. Ya ve que el REM tiene 4 fases. O sea, No, el REM no. El no REM, perdón. Sí. El no REM. O sea, en las primeras 3 el movimiento ocular, o sea, sigue siendo rápido, y en la cuarta ya, o sea, el movimiento ocular ya no es rápido. A ver, vamos a ver, en las fases no REM no hay movimientos oculares rápidos. O sea, ninguna. No, ninguna, donde hay nada más es en la fase REM. Y se ve ahí chistosito. Porque hagan de cuenta que, bueno, en los polisomnogramas se ven nuestras movimientos así. Aparte lo que alcanza son electrodos que van a registrar señal muscular. Como movimiento de los ojos es simétrico, puede tenerse de ese modo.
Cuando usted ve a alguien dormir, sobre todo luego con los niños, y luego uno alcanza a ver que hacen los movimientos de los ojos, está seguramente más cerebro, y en ese momento se van a dar cuenta que lo pueden cambiar de postura y no se van a despertar. Cuando están en fases menos profundas. ¿Qué es el sueño paradójico? Ok, vamos a ver. ¿A qué se refiere sueño paradójico? Es una característica de la fase REM que tiene que ver con que tenemos un cerebro en eje similar al de vigilia, pero hay un tono muscular, ¿vale? Hay un tono muscular, hay una postura estereotipada, ¿vale? O sea, acostado, sea en decúbito supino, en decúbito prono, que no corresponde a lo que está haciendo el cerebro. Háganme cuenta que cuando estamos en fase REM, su cerebro está como si estuviera despierto, pero su cuerpo no. Esa es la paradoja. Paradoja es lo que lleva a una contradicción, y eso sería contradictorio. Tienes un cerebro que está operando como si estuviera despierto, similar a lo que encuentras en la vigilia, y tienes un cuerpo que está sin moverse, sin movimiento. Por lo tanto, me supongo que a nadie le causaría impresión que yo les diga que en las ensoñaciones, esa fue una de las primeras, la fase REM fue la primera en pensarse que era donde ocurrían las ensoñaciones por esa característica. En fase REM. Que así ocurra, pues yo no he encontrado así como que estudios que tengan la evidencia suficiente como para decir que hace así. O sea, tendríamos que encontrar un grupo o entrenamiento de un grupo de soñadores lúcidos, ¿vale? O de un grupo de eso se puede entrenar. Sería muy molesto, ¿no? O sea, de que cuando te des cuenta que estás soñando, te despiertes, ¿no? Y entonces tú le dices al del polisomnograma, estaba soñando. Imagínense, alguien tenemos aquí adentro, le estamos haciendo un polisomnograma y tiene la instrucción y está entrenado en que cuando sueña, ¿vale? Cuando está teniendo un sueño, se despierta y dice, estaba soñando. Y entonces nosotros vemos en el registro en qué fase estaba. ¿Sí me explico? Ese luego es una de las broncas que tiene. No me puedo que tengan que tener gente entrenada. E incluso también como para ver, hay personas que reportan que nunca tienen sueños o que es muy raro que tengan sueños. ¿Por qué? O quién sabe. ¿Usted es una de esas? A veces, pero eso está mal. No, la actividad onírica, o sea, la producción de imágenes, no sirve para nada. Al menos fisiológicamente no lo hemos encontrado. El sueño REM sí, porque es parte del sueño profundo. El sueño REM sí, el sueño REM parece que sí es, digamos, deseable porque forma parte del sueño profundo. Pero aún así hay personas que, o sea, lo que tenemos que ver es si estas personas que no reportan ensoñaciones en una serie de noches, efectivamente no alcancen sueño REM, o que se alcance el sueño REM, pero que no tenga las características de, o sea, que no haga, o sea, que no se reporte, hagan de cuenta, mayor cantidad de ensoñaciones, mayor cantidad de sueño REM, o bien ensoñaciones después de, o ensoñaciones durante fase REM. Claro, imagínense que este despertar estuviera antecedido, ¿vale? Que no se fuera aquí, sino que fuera este despertar, pero después de una fase REM. Entonces ahí sí podríamos ver, ¿qué onda? ¿Qué estaba soñando? Y entonces podríamos ver si ocurre así. Pero yo no he encontrado estudios así. no van de la mano, o sea, la ensoñación y la fase REM no necesariamente. No necesariamente, o al menos no hay la evidencia que así lo confirme. Eso fue lo sospechoso, claro, porque veías que estaba un cerebro funcionando como en la vigilia y dices, pues donde pueden ocurrir los sueños en esto. De hecho, yo así era como lo estudiaba, así fue como así fue como a mí me lo contaron.
A mí me contaron que en la fase REM era la que ocurrían los sueños. Y luego más chido porque en ese tiempo era famoso el grupo R.E.M. Y entonces, pues claro, cuando tú decías o cuando tú les platicabas a otra gente por qué era el nombre del grupo, pues quedabas prácticamente como el erudito. ¿Ya me explico? Bien, pues sí, pero al final luego ya te metes más y dices, bueno, que no hay... Así, aparte no, hombre, el sueño pareciera que se atiende más en función de aspectos como la respiración, porque es donde da más bronca. Cerca del 80% de los problemas de sueño van a estar relacionados con la respiración. Y de hecho la respiración sería condicionante de que se alcancen estas fases. Porque si la respiración está teniendo, a ver, fase 3 y 4 empieza a haber pérdida del tono muscular. Imagínense que la pérdida del tono muscular se cierra vía aérea. Y entonces, ¿qué hace el cerebro? Despiértate, pendejo, cuando estamos quedando en oxígeno. ¿Vale? O sea, Entonces, pues, no se puede ir a fases profundas por un problema respiratorio. Ahí entraría la apnea del sueño. Cuando nosotros tenemos en los polisomnogramas la medición de la respiración, hagan de cuenta que viene haciendo, claro, esta es una parte así como que grande de sueño, ¿no? Esta a lo mejor, imagínense que representara, vamos a ponerlo así, 2 horas, claro, acá en un montón de casos lo sabemos, bueno, no es lo común. No quiere decir que no se encuentre, puede hacer, sí puede hacer que alguien se vaya y que va a hacer. Sí, lo que sí hemos tenido son estudios que no alcanzan fase 3 y fase 4, pero sí va a ser eso. Entonces imagínense que este es un periodo de tiempo, vamos a suponer vamos a ponerle, estos sean, 7 segundos, ¿vale? 7 segundos. Entonces, está la respiración de... Venga pues. Si esos son 7 segundos, pues más o menos cuántas respiraciones va a ser por minuto. Ahí tenemos un primer cálculo. ¿Cómo se ven las hipopneas? Las hipopneas, en la disminución de la entrada de oxígeno, pues tenemos un... ¿Sí? Así se ven las hipopneas. Se fijan, va el flujo, o sea, se sigue moviendo. ¿Cómo se ven las apneas? Así es como se ven. ¿A partir de cuánto? O sea, nosotros primero vamos al gráfico. Si vemos que es un gráfico así, decimos, bueno, pues parece que parece que se ven hipopneas. O sea, entra menos oxígeno del que tiene que entrar. Cuando se ve así, rectito, decimos, hay apnea. Pero ¿cuánto tiempo? Claro, si esta respiración, imagínense que tuviera, y luego hiciera algo así. No vamos a decir que esto de aquí es apnea. Sería alrededor de un segundo y poquito. ¿Sí? Entra. Casi siempre buscamos que estén alrededor de entre 5 y 10 segundos, de 12 a 13 segundos, periodos en los que la persona no respira. Y claro, después del evento, o sea, hagan de cuenta, tenemos esto y después tenemos el jalón de aire y decimos, pues sí, güey, se le estaba cerrando vía aérea, entonces el cerebro le dice, espérate, estás quedando sin oxígeno, entonces sale de la fase que podría estar en 3, en fase 4, para regresar, si es lo que hace que la persona se despierte. ¿Qué va bien hasta ahí? ¿Qué más? Encefalograma, ¿sí? En fase REM, fíjense lo característico, ahí va. Espérenme, déjalo, voy a borrar esto de aquí para ponerlo acá abajo. No se le vaya. ¿Vale? Vamos a ver. Durante la vigilia, vamos a ponerlo por acá. Durante la vigilia, el electroencefalograma suele tener un ritmo alfa de fondo. ¿Sí se acuerdan a cuánto equivale el valor del ritmo alfa? De 8 a 13 Hz.
de 8 a 13 Hz. Y suele tenerse también actividad teta. La actividad teta está entre 3 y 7. En la vigilia, eso es lo que solemos tener, aparte de los parpadeos. A ver, no somos magos, no somos magos en el laboratorio, ni somos marihuanos, ni esas cosas, ¿no? Dice, ¿es mago o es marihuana? Porque ustedes van a ver que cuando yo pego un electro, digo, está dormido, está despierto, ¿vale? Tiene los ojos cerrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que veo son los electrodos que están más cerca, que son los frontopolares. Si hay descargas de alto voltaje en sectores anteriores, lo que yo digo es que está en vigilia, está despierto, y vamos a encontrar un ritmo alfa de fondo, un electro normal, ¿vale? Y unas descargas, a lo mejor quizás alguna actividad teta mezclada. Si se trata de un adulto o de alguien mayor de 8 años, solemos tener este patrón. ¿El ritmo alfa lo encuentras en electroencefalogramas o no? Electroencefalogramas, sí. Si entendemos de qué se tratan los hercios, ¿verdad? Sí, son los ciclos de que estoy tratando. Bueno, los ciclos, acuérdense que el equivalente a un hertz es un ciclo por segundo, por ende 2 Hz son 2 ciclos por segundo, 3 Hz son 3 ciclos por segundo y así nos vamos. Entonces tenemos esto en vigilia. Cuando un cerebro empieza a entrar a ritmo a fase 1, empieza a predominar un ritmo alfa. Un alfa de bajo voltaje. Alrededor de 40, dice, ¿no? 40 unidades de voltaje, de 40 microvoltios. Este es el predominante. En rango alfa, claro, desaparece y baja la actividad teta y desaparecen también los parpadeos. El artefacto de parpadeo no está. Bien. Luego, cuando entramos a fase 2, se mantiene el alfa de fondo, pero lo característico de fase 2 es que aparecen algo que se llaman los usos de sueño. ¿Y en qué consisten los usos de sueño? Es una actividad más rápida, o sea, por encima de 13 hercios, ¿vale? De preferentemente zonas posteriores. Los usos de sueño y los complejos K. Los complejos K, ¿qué son? Es una actividad bifásica de alto voltaje, no de sectores anteriores, sino de sectores posteriores. Porque les digo que, por ende, luego es importante cuando estamos haciendo un electroencefalograma, registrar si el paciente se durmió. Porque luego se aparece eso, capaz que el doctor dice, ay, hay una actividad rítmica de voltaje bajo, y si tú no le aclaras al doctor que el paciente estaba dormido, o que se empezó a quedar dormido, pues capaz que está confundiendo un uso de sueño con una epilepsia. ¿Va bien hasta ahí? Usos de sueño y complejos K son los característicos de fase 2 en electroencefalografía. ¿Qué pasa en fase 3? Empieza a aparecer una actividad delta. Si se acuerdan que la actividad delta estaba de 2.5 a 0.5, pero aquí aparecen. Sigue estando ritmo alfa de fondo, siguen apareciendo a lo mejor algunos usitos de sueño y algunos complejos K, pero empiezan a mezclarse una actividad más lenta, la actividad delta. Para fase 4, prácticamente la proporción de entre alfa y delta va a estar predominante de fase delta. El llamado también sueño de ondas lentas, entre fase 3 y fase 4. Es como si, a lo mejor para imaginárselo de manera más sencilla, tenemos cuando ponemos la máquina, la computadora, cuando la ponemos en reposo, se va al dominio. Hay procesos que van corriendo más lento. ¿Sí? ¿Va bien hasta ahí? ¿Qué más? ¿En el sueño REM qué tipo de ondas hay? En el sueño REM ya dijimos. Similar. Ah, ya vio cómo lo tenía que conectar. Bueno, es que yo no sé si lo noté mal o no sé, pero puse
fase 1 de sueño no REM, o sea que es aparición de ritmo alfa de 20 a 40 unidades de voltaje y 10 Hz. Sí, es de bajo voltaje. Ah, ¿sabe por qué 10 Hz? La mitad del anterior mitad sí. Ah, no, Sí, por eso, sí. Pero luego sí les tengo que aclarar, ¿no? Porque tengo que aclarar que el ritmo alfa está desde 8 a 13 Hz. O sea, no es que, no, ya es 11 Hz, ya no es nada. Por eso luego es que se aclara, es un rango. ¿Ya aclarado? Y no lo noto mal, porque así dice la presentación. Sí, sí. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? Ya en el sueño somos unas chuchas cuereras. Las puntas PGO. Ah, ya. Estas son características de fase REM, o sea, está un ritmo predominante, pero además se añaden unas descargas que van de las puntas PGO serían parital, pedículo, estas descargas suelen ser unas descargas de alto voltaje que son normales y pareciera que también fueron en principio las que hicieron sospechosas la producción de imágenes que luego el cerebro interpreta y ensambla y les da un sentido como la actividad onírica o las sensoriaciones. Esas son las puntas PGO. ¿Sí? O sea, ocurren ahí en Ocurren en fase REM. Ah, ok. Estas son de fase REM, porque características de fase REM, pero en las, o sea, se teoriza que vienen desde esta Desde lista. estas áreas, ok. Gracias. Cada uno mayor que entrada 2. Ah, eso es para que puedan entender cómo se toma el electroencefalograma y cómo se producen porque nosotros lo que tenemos son rayitas, estas rayitas cómo se producen, o sea, cómo se obtienen. Entonces, si usted tiene un solo electrodo en un punto específico, vamos a poner, este es un campo. Si usted tiene el electrodo aquí y están pasando diferentes pulsos magnéticos o diferentes pulsos eléctricos. Si usted tiene este solo así tal cual, puede ser que le dé una descarga así. Por ejemplo, es en el hipotético. Imagínense que esto usted aquí lo tiene conectado. Pero acuérdese que la producción de este voltaje en este punto en particular se va a ir haciendo más débil conforme se aleja del punto donde se produce. Usted tiene otro electrodo conectado acá. Vamos a suponer que va a este punto. La señal, usted tiene conectado este y es esta línea. Va a conectar este, entonces lo que va a tener en el mismo momento es un voltaje más bajito. ¿Sí? Entonces vamos a meter estos dos para que hagan un solo gráfico. De manera que si hay un voltaje, imagínense, aquí como veíamos en este, ¿no? Que al momento de mezclarlos pues va a ser un promedio. Al momento de tomar estas dos entradas se puede hacer. Pero ¿qué ocurre si a la par también este genera un voltaje? Entonces imagínense que genera un voltaje y vamos a suponer que aquí, en este punto es mayor, ¿vale? Y en este punto es mayor, es menor, digo, y en este punto es menor. Cuando yo compare, este voltaje aquí es mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Abajo. Porque este es mayor, este está en la segunda entrada. Si estuviera en la primera entrada, hubiera sido como este. Profe, y bueno, una duda. Ya ve que habló de las puntas PGO, o sea, ahorita. Yo no sé por qué le puse que era protuberancia la P, o sea, no es correcto. Espérenme, ya me hizo dudar. No, más bien sería de protuberancia, ¿verdad? ¿Por qué dije parietal? No, es protuberancia, núcleo geniculado y occipital. Ah, ok. Yo todo más difícilmente le voy a decir, ¿qué quiere decir los puntos PGO, verdad? No, eso no es para... Pero pues así la reconocemos, sí, porque es verdad. Es de la protuberancia, el núcleo geniculado y el occipital. Y tiene más lógica porque al final es donde está luego la formación reticular más cercana.
¿Más bien hasta ahí? Si estas dos tienen el mismo voltaje, se cancela fase. Entonces tendríamos fase, cancelación de fase e inversión de fase. ¿Sí? ¿Más bien hasta ahí? Es para entender el electroencefalograma. A mí no se les olvide que en el electroencefalograma cada uno de los los pares quedan del lado derecho, los nones quedan del lado izquierdo, de manera que si yo a usted le llego a preguntar, oiga a ver, fíjese que de los siguientes, ¿cuál de los electrodos estaría en el occipital izquierdo? Y yo le pongo, imagínense, le pongo P1, P2, O1, O2. Si fuera en un sistema 10-10, vamos a ponerlo como está en el 10-20 para que no nos confundamos. P3, P4, O1, O2. ¿Cuál está en el lado izquierdo? En el occipital. Ah, bueno, el 1. Si yo le dijera del occipital izquierdo, pues claro, si le dijera del parietal, y supongo que a usted ya no le va a causar impresión, y dirían, ay, pues qué fácil, estaba la P. Ahí les cuento las veces que he preguntado ese tipo de cosas. Hay quienes me han puesto que hasta F. No, es que usted no se dio cuenta que las letras en el electroencefalograma tienen que ver con el hueso en el que están, y por ende en la zona de corteza de la que se supone está más cerca. Que venga de ahí el voltaje, eso es otro pedo, ¿eh? Eso es otro pedo. Porque directamente lo que tenemos es rayitas. Por eso a mí me enfada luego un poco que la gente piensa que venga a contestar exámenes, ¿no? Digo, no, o sea, si esas fueran, pues estaríamos sopita todo. No, tienen que cuestionar. O sea, por eso lo aprende para luego cuestionar. ¿Dónde está el mastoides? El mastoides es el hueso, ¿vale?, que queda justo detrás de su oreja. Este hueso aquí en particular. Tiene el temporal y luego tiene el mastoides. Y eso en referencia porque ahí colocamos uno de los electrodos que tienen la letra A. Uno para el lado izquierdo, dos para el lado derecho. ¿Vale? Y nosotros lo colocamos ahí en mastoides. Hay laboratorios que los ponen en los lóbulos de la oreja. La idea es que ya no se tenga en esas zonas actividad eléctrica sobre la cual tienes que comparar. O sea, solo es para ver que no haya actividad. Es de referencia, porque luego cuando agarramos uno de estos electrodos que sí están produciendo voltaje y lo comparamos contra los que en una zona donde le apostamos que ya no hay, o sea, por ejemplo en mastoides, podemos identificar mejor si esta actividad es relevante o no. Y claro, también pues si la pones cerca es más alta la probabilidad de que vayan a salir más equipotenciales, o sea que vayan a hacer más cancelación de fase. Pero ¿para qué hacemos para evitar eso? Pues el de acá A1 lo comparo contra todos los del lado A2, lo comparo contra todos los del lado izquierdo, y entonces así tengo más lejos. Venga pues, ¿qué más? En la NGL. Núcleo geniculado lateral. Ok. Acuérdense que el núcleo geniculado lateral participa en unas cuantas cosas. Entre ellos, la vista. Profe, por la colocación del electrodos en la diapositiva que nos puso, entre los conceptos que no entiendo. Dice nación, unión y vértice. Nación. ¿Vale? Es con S. Si ustedes lo escriben en el Word es idiota, entonces se los va a cambiar para que le ponga C. ¿Vale? Nación es la zona donde termina su nariz y hay un espacio antes de empezar la frente. Este es el nación. Para poder hacer la colocación de electrodos en el sistema internacional 10-20, lo que hacemos es buscar esos puntos generales que forman el primer 100%. Uno es el de nación y el otro es el del inión. En el inión, cuando usted toca la parte posterior de su cabeza, se va a encontrar como un hoyito, ¿vale? Y luego sigue como que una pequeña, un bordito. Ese bordito es el inión. De ese modo se tiene un 100%. ¿Sí?
¿También está ahí? ¿Cuál otro dijo? El vértex, ok. El vértex es la zona donde donde va a corresponder al 50% entre nación e inión y entre punto auricular izquierdo y punto auricular derecho, que el punto auricular izquierdo y punto auricular derecho es nada más que esta cosita que tenemos aquí en la oreja. Ya ven que está el pabellón y tiene una pelotita aquí, ¿no? Todos la tenemos, bueno, aparte de la tenemos, a los que tienen una oreja, no, alguien Es tiene como oreja conmigo. un punto ¿Vale? donde se encuentran todos a la misma distancia. Donde están a la misma distancia, o sea, 50%, 50%, ya que no sabe qué, ese vértex corresponde nada más y nada menos que a la colocación de CZ. Z por 0, ¿bien? Eso que no se les olvide. Por ende, a ver, vamos a ver. ¿Cómo si dijo los de aquí? punto auricular, Ah, lo puedo poner como PA. no, Punto porque auricular se me decía. izquierdo, punto auricular derecho. ¿Sí? Entonces, si usted, ¿por qué es importante CZ? Porque CZ, el vértex, mantiene una medida general de todo lo que está haciendo el encéfalo. Por ende, cuando se va a revisar muerte cerebral, todos los electrodos se van a haz de cuenta, todas las entradas 1 es de todos los electrodos y la entrada 2 es CZ. Si no hay diferencia de voltaje, si hay una cancelación de voltaje o una actividad muy escasa que captan los electrodos en comparación con CZ, ese cerebro ya no sirve. Ya se llamaba. Yo luego cuando hay muerte cerebral, yo me planteo seriamente si ese cuerpo sigue siendo de una persona. Y la persona ya no está ahí. Al menos que usted crea en el alma, en el espíritu y esas cosas. Como lo que pasó con la chava. ¿Cómo? Nos dio una chava que tenía como unas cuantas semanas de embarazo en Estados Unidos y tenía muerte cerebral. Ah, verdad. Quiere decir porcentaje. La verdad es promedio. Un promedio, perdón. Sí. Es que lo tengo aquí que es como el registro de que la verdad es la fase de entrada uno mayor. Bueno, y luego ya viene de que como. Hágase cuenta, lo que está haciendo en ese montaje, lo que se está haciendo es promediar la actividad eléctrica de ese electrodo. O sea, seguramente era mayor, pero lo vas a usar un promedio para que luego entre todos construya ese. Ese no solemos utilizarlo, Siempre mejor utilizamos, ese sería del tipo de montajes que podrían acusarse como monopolares, porque están agarrando solamente lo que recibe este electrodo y le están haciendo un promedio. Mientras que cuando estamos poniendo montajes bipolares, estamos agarrando dos sitios a los que metemos una entrada 1 y una entrada 2. ¿Qué me voy ahí? ¿Qué más? Creo que se sueño. Pero es que parte de la manera en la que aprendemos y nos hacemos de cosas. Le han hecho muy mala fama a esta palabra. Eso es lo que le va a servir. Discriminarlas, no revolver las preñadas con las paridas. Esto es, que de un conjunto, usted no me vaya a decir que hay una prueba, imagínense que de repente usted diga, vamos a suponer, que la prueba EKG es para medir las emociones. ¿Me explico? Eso es lo que quiero que haga, que las discrimine. Que las discrimine. Obviamente, si usted no revisó de qué se trataba esa, es alta la probabilidad o aumenta la probabilidad de que usted piense que esa es una prueba de emociones. Por la E de emociones. Hombre, claro. Yo de cierta manera tampoco voy a ser tan infame para luego para que luego tengan que ir aspectos como muy finos. No, pero acuérdese también que en la elaboración de reactivos, desde mi particular, porque es el único punto de vista que tengo, que es el mío, ¿vale? Voy a diseñar reactivos de los que yo voy a pensar que son reactivos, vamos a suponerlo, de una dificultad 1. Pero también voy a hacer reactivos de los que pienso que son una dificultad 2.
y unos reactivos que también tendrán que ser los menos, quizás, pero que van a ser dificultad 3. De manera que yo digo, a ver, este reactivo en particular, alguien que no ha llevado psicobiología o psicofisiología, lo podrá resolver. En el reactivo 2, o en el reactivo de dificultad 2, diría, bueno, pues alguien que estuvo matriculado, pero se estuvo haciendo güey todo el semestre, va a tener problemas para resolver. Y el reactivo 3, alguien que, o sea, ¿quién lo podría resolver? Alguien que estudió, alguien que aprendió. Solamente es como la fase de llenado del corazón. O sea, es que nosotros estábamos viendo los diagramas que puso usted. Sí. Y empezaba por lo de las venas cavas y luego se iba aurículo a través de la válvula y luego se iba al ventrículo y ajá, salía hacia los pulmones. A los pulmones para oxigenarse. Se iba primero, ¿vale? Acuérdense que hay donde se rompe. Ese es el único. Venga, pues, ¿qué más? De pura casualidad, así usted nos va a decir de que, ay, ¿cuál válvula hace de esto a esto? A ver, ¿cuál es la que separa la válvula mitral? Y dígame cuál es el registro de electrocardiografía que nos va a dar con... Ah, pues claro que no, ¿verdad? No voy a hacer. No, eso le toca al médico. Eso le toca al médico. Que a lo mejor sí tenemos que saber nosotros, por ejemplo, del electrocardiograma. ¿Vale? ¿Cuál es el gráfico o cómo se llama el gráfico, ¿vale?, que realiza? ¿Y qué mediciones pueden ser importantes? Yo tengo que ver que con la infografía que tienen lo pueden resolver. O sea, por ejemplo, si les digo, a ver, ¿por qué una medida de un QT prolongado, vamos a suponer que ¿por qué o sea, tiene que venir en la monografía, usted lo puede resolver? ¿Por qué un QT prolongado sería problemático? ¿Bien? ¿Yo me explico? O, por ejemplo, vamos a suponer que en la infografía que ustedes pusieron, dice, un infarto va a mostrar, ¿vale?, una onda, una onda S con una morfología de tales características. Vamos a suponer que se lo pusieron. O, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿vale?, una insuficiencia cardíaca hace una onda R de menor potencia. Vamos a suponer que eso viniera así en la... Yo lo tengo que para resolverlo, ¿no? Si yo encontrara que en la infografía hay algún error, pues obviamente eso no me lo va a poner, ¿no? O sea, primero tengo que verificar que efectivamente existe, ¿no? O sea, que haya elementos para, ¿no? Porque acuérdense, si bien ustedes tienen las monografías, no es el único sitio donde pueden aprender cosas en relación a esto. No es que... A ver, vamos a ver. Yo creo que luego es perfectamente válido. Perfectamente válido. Imagínense que usted se agarra un día con ChatGPT y le dice, güey, ¿me vas a ayudar? Después de saludarlo, claro, luego, por lo menos nos saluden, luego después cuando nos vayan a arrancar, ¿no?, las máquinas. Y usted le dice a ChatGPT, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te va? Buen día. Y te responderá, hola, ¿cómo estás, Edgar? Estoy lista para ayudarte, te va a decir. Porque te dice lista, ya se fijaron que ChatGPT habla